Hay una idea que me gusta mucho repetir y que la he mencionado en muchos talleres, la he dicho pues durante mucho tiempo a lo largo de mi marca personal, que tiene que ver con que lo extraordinario está hecho de alguna manera de cosas ordinarias, ¿no? Pero bien platicadas. Alguna vez lo he dicho de otra manera, he dicho que pues no es necesario tener vidas extraordinarias para tener grandes historias, sino más bien aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Y cuando lo piensas, eso aplica pues para casi todo, ¿no? Para una marca, para una canción, para un negocio, pues para la creación en general, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar que cuando emprendemos somos creadores, ¿no? Porque sí lo somos de alguna manera, nada más que por alguna razón solemos pensar como la creatividad artística o la creatividad creativa, por más que suena como repetitivo, lo solemos separar un poco de la creatividad productiva que tiene que ver con los negocios, ¿no? Y yo pienso que están como, digamos, como a nivel de cómo funciona el cerebro, están más o menos en el mismo sitio, ¿no? La mayoría de las veces las historias que más conectan con las otras personas y que suelen ser los motores, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, no vienen como de un gran... Pues sí, como de un gran evento que nos sucedió, sino de algo que vivimos todos los días y de quiénes somos nosotros, ¿no? A veces creo que pensamos que necesitamos, o como que para comunicar algo valioso, necesitamos un momento épico, ¿no? O una hora, o una historia así como muy digna de película, pero lo cotidiano, o sea, eso que somos todos los días, por más que para nosotros suene como que pues no sé, puede llegar a pasar en nuestra cabeza que puede ser aburrido para las otras personas, pero es que las otras personas no lo viven. Entonces, como no lo viven, les parece algo interesante, la verdad. Y las primeras personas que tienen que ver con esos ojos de interés lo que sucede en su vida diaria, pues somos nosotros, ¿no? Lo cotidiano, eso que vivimos sin darnos cuenta. Yo creo que tiene un valor muy, muy, muy grande cuando se observa con atención, ¿no? Y ahí está, pues, no sé, el gesto de una persona que se prepara un café cada mañana, como es mi caso, la paciencia de alguien que limpia su taller, el silencio antes de una idea, todo eso me parece que es como material narrativo y son cosas que nos ayudan a platicar un poquito mejor la historia de quiénes somos, ¿no? Como te decía, no necesitas inventarte una historia extraordinaria, solo aprender a mirar la tuya, pues, con más profundidad. Y creo que en el marco de todo esto que estoy diciendo, esta es la clave, ¿no? La atención, o sea, aprender a observar nuestras vidas. Cuando, no sé, por ejemplo, un barista de café cuenta que aprendió a calibrar su molino de café viendo a su abuela medir el arroz con la palma, pues eso vende a lo mejor más que un eslogan, ¿no? O sea, como la capacidad de las personas puede llegar a relacionar lo que pasa en sus vidas con lo que hacen cuando son cosas que aparentemente no tienen relación, ¿no? Yo creo que las personas hoy en día no conectan tanto con la perfección, sino que conectan con lo que se siente humano. A pesar de que idealizamos mucho y está todo el tema de las redes sociales y todo esto, yo sí siento que cuando sentimos la humanidad nos es más fácil generar un vínculo, ¿no? Con las marcas, con las personas, con todo lo que está a nuestro alrededor. Y a mí particularmente, la verdad, creo que me interesa más rodearme tanto de personas en mi comunidad, de mi marca personal, como de mi marca comercial y como de muchos, pues de mi vida, evidentemente, ¿no? Me interesa más rodearme de personas que sientan esta necesidad de expresarse humanamente y que eso lo hacen pues a través de sus negocios y a través de las cosas que hacen, que pues la simple búsqueda del éxito financiero, ¿no? Que también es importante, por supuesto. Finalmente yo hablo mucho de ventas, pero pues no sé, me parece que viene desde otro sitio, ¿no? Y la observación, que es algo que mencionaba ahorita, ¿no? La observación pues puede ser una herramienta de venta, ¿no? Y la observación es algo pues tan sencillo de aprender a utilizar porque para observar no necesitamos hacer nada muy importante, ¿no? O sea, simplemente necesitamos voltear a ver con más atención lo que nos pasa día a día. Y cuando entendemos que vender no es solo persuadir, sino que también pues es observar, o que parte de la observación, pues podemos entender que quien no sabe observar, no sabe contar muy bien sus historias y tampoco va a saber muy bien replicar a las objeciones, y quien no sabe contar, digamos, y quien no sabe platicar su historia, pues vende desde el discurso, desde las características y no desde las experiencias, ¿no? que ha tenido en su vida, y eso le va a dificultar mucho como conectar con las personas. Se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de un fotógrafo, ¿no? Un freelance
que pues logra hablar de su trabajo sin tecnicismos, ¿no? Que no necesita como expresar pues cuál fue el ISO y cuál fue el diafragma y tal, pues, o sea, a lo mejor esas cosas son importantes pues para otros fotógrafos, ¿no? Pero si logra hablar de lo que le provoca cada fotografía que ha tomado, pues a lo mejor ya vende un poco diferente que otros, ¿no? Y eso va a conectar mejor con las personas que pues sí pueden comprar sus fotografías. Digo, a lo mejor si está vendiendo cursos de fotografía, pues sí tiene sentido este tema de hablar de la parte técnica de la fotografía. También hay que ser como muy inteligentes para entender cómo lo que decimos conecta con cierto tipo de personas y pensar si ese tipo de personas pues son las personas que potencialmente podrían convertirse en miembros de nuestra comunidad de clientes, ¿no? O no sé, un negocio de limpieza. Imagínate que en vez de decirte que pues dejan tu casa impecable, te hablen de ese primer olor que queda en un espacio limpio, del piso húmedo, el aire nuevo entrando por la ventana, ¿no? O sea, ya como que te dibujen un poco la historia de cómo se siente una casa limpia, ¿no? Siento que eso es algo como muy interesante. Y para poderte explicar cómo se siente una casa limpia, pues tienen que observarlo primero. Ese es el meollo de todo este tema del storytelling y la observación, ¿no? O sea, para poder contar una historia, primero tienes que observar la vida. Si no observas la vida, es muy complicado. En la música, que es un tema que me apasiona mucho, pues pasa lo mismo. Muchas letras de canciones se vuelven himnos, ¿no? Nacen de lo más común. Hace apenas unos días platicaba con mi novia de que Bésame Mucho, que es la canción más cobereada del mundo. Este es un dato pues que es muy fácil de encontrar y que seguramente a lo mejor ya lo sabías, pero es pues eso, ¿no? Es la canción más cobereada de la historia. Se hizo famosa porque entró en el contexto específico de la guerra de Pearl Harbor, ¿no? O es por lo menos la información que yo tengo. Y como se hizo famosa a partir de, digamos, como que la letra tenía sentido para una persona como una canción que le podía dedicar una mujer a un hombre que se iba a ir a la guerra, pues se hizo muy, muy popular, ¿no? Y pues es lo mismo, ¿no? Es como un poco de observación. O sea, Consuelo Velázquez a lo mejor no escribió Bésame Mucho pensando en esto, pero simplemente como el ejercicio de poder observar una letra de una canción y darte cuenta de cómo es su cabida en el contexto, me parece que es algo súper interesante, ¿no? Y ahí está el truco. Siento yo que lo que vendes puede ser muy común, pero el lenguaje que utilizas puede hacerlo único, y creo que eso es lo que se nos pasa como por alto, ¿no? Y lo que lo hace único, pues finalmente son las observaciones que nosotros podemos ver alrededor de lo que nosotros hacemos. No es lo que no es lo que haces lo que vende, no es cómo lo miras y cómo lo cuentas. No es exactamente a qué te dedicas. Hay muchos ejemplos, ¿no? Cómo puede ser aplicación, pues no sé, en gastronomía, un chef que explica su platillo, no sé, por ejemplo, que te platica que su platillo estrella de su restaurante, pues nació de la receta que tenía su mamá cuando freía frijoles y no de un restaurante con una estrella Michelin. Pues a lo mejor eso tiene una historia más poderosa, ¿no? Y si tú estás en un restaurante muy fancy, pues te llama la atención, ¿no? Que te estén platicando eso. Y no como la típica historia que te quiere contar un chef que es como de lujo, ¿no? O sea, como que siempre te quieren platicar, bueno, no solamente un chef, las personas como que usualmente te quieren sorprender con la historia que te están contando, y a veces lo que queremos no es que nos sorprendan, lo que queremos es que se vulneren las personas, ¿no? Para sentirnos humanos junto con ellos. En el mundo fitness, por ejemplo, pues no sé, un coach que te dice que empezó a correr para tener tiempo para sí mismo, y no para ganar un chingo de medallas, pues ya conecta con otro tipo de emoción contigo, ¿no? Porque te está hablando de que pues a lo mejor era su manera de darse tiempo para pensar, ¿no? Un asesor financiero que te confiese, no sé, que pues antes de enseñar a invertir. De hecho, hace poquito escuché un podcast, no me acuerdo exactamente cuál, pero escuché a alguien que se dedicaba a asesoría en finanzas, que justamente su historia de vida era que venía de una deuda muy, muy, muy cabrona, ¿no? Muy grande, y me generó como mucha empatía eso, ¿no? Porque justamente esta persona platicaba como que pues después de una gran deuda había logrado financiar. Lo escuché en Escuela de Nada. Entrevistan a la chica que lleva esta marca que se llama Adulting, y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque justamente platicó esto, que pues venía de una gran deuda y luego se hizo asesora financiera, y justo ahora ya tiene el dinero se podría retirar en este momento, ¿no? Por lo menos es lo que ella platica. Y es muy interesante como su historia de vida y cómo puedes conectar con eso, ¿no? Lo que tienen en común estas historias, pues es que parten de lo cotidiano, ¿no? Pero con una mirada consciente. Siento yo que eso es lo importante.
Nosotros no somos muy conscientes de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, de nuestra propia cotidianidad, y siento que nuestra cotidianidad están los sellos de lo que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Transformar lo simple en símbolos, ¿no? De quiénes somos, creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Y eso hace que, pues si ya lo quieres ver como de manera un poquito más fría, pues que la gente no solo te escuche, sino que te crea, ¿no? Y que te dé por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Como dicen. Y entender esto, que lo cotidiano no es aburrido, es el material más honesto que tenemos para crear conexión. Hace poquito tuvimos un live en donde pues, se conectaron varias personas de mi membresía y todo esto. Y por ahí yo asesoro a una chica que se dedica al mundo fitness, que se llama Ceci. Y Ceci platicó que en una de nuestras primeras asesorías yo le dije que me parecía como muy obvio por los comentarios que recibe en YouTube y en todo esto, que las personas se sienten como muy atraídas a la manera en la que ella explica las cosas. O sea, en los propios comentarios se nota, ¿no? Y me dijo que le pareció como muy interesante que le haya dicho eso porque pues para ella es como muy natural explicar las cosas, ¿no? Y encontrar como o tratar de buscar las maneras en las que explica las cosas. Y a mí a la vez me llamó la atención esto porque es algo que me ha pasado en muchas asesorías con muchas personas, que cuando tú te das cuenta, tú cuando eres un externo de otra persona, te das muy fácilmente cuenta de cuáles son las virtudes de esa persona, ¿no? Si eres una persona que observa, pero cuando quieres hacerlo contigo mismo, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Y muchas veces hay muchas cosas que nosotros, como nosotros hemos sido nosotros toda nuestra vida, nos cuesta mucho trabajo voltear a ver que esas cosas son interesantes para los demás personas, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, como este ejemplo que te estoy dando, si tú eres una persona que toda tu vida has explicado bien las cosas, a lo mejor para ti ese valor agregado ya pasó a un segundo plano porque no eres capaz de observarlo conscientemente, porque así eres tú. Pero cuando te vuelves capaz de observarlo conscientemente, lo puedes explotar muchísimo. Creo que es algo muy interesante eso, ¿no? Y la observación pues entrena. Y la mejor forma de hacerlo, pues es yo creo que bajando un poco la velocidad, ¿no? Cuando estás corriendo todo el día, pues lo común, lo cotidiano se vuelve un poco invisible, si lo quieres pensar así. Pero si aprendes a pausar, a registrar lo que te pasa, pues a lo mejor a escribir notas mentales de algo que viste en la calle, algo que te hizo pensar en tu negocio, empiezas a tener un archivo de ideas que no se acaban. Una buena práctica, creo que para cualquiera que vende o crea, comunica, tiene ideas, es detenerse un momento o detenerte un momento y pensar, pues, o preguntarte qué hice hoy que podría platicar mañana, ¿no? Y ahí puede haber una idea de venta, ¿no? Una historia, un insight, algo que se conecte con algo más. Los negocios creo que son interesantes hoy en día no son los que hablan como más fuerte, sino los que hablan más de cerca, ¿no? Y eso solo se logra pues cuando estás presente, cuando ves lo que otros pasan por alto. De repente, por ejemplo, yo que tengo mi newsletter que escribo todos los días, una pregunta muy común en mis talleres es de dónde sacas ideas, ¿no? Como para escribir todos los días. Y yo les digo, pues de observar mi vida. La neta es que cuando empiezas a observar las cosas que te pasan todos los días, un correo diario puede llegar a ser hasta poco. O sea, como que hay tantas cosas que nos pasan todos los días y tantas cosas que podemos observar y tantas cosas que podemos narrar. Nada más que como no estamos, no tenemos la cabeza configurada para hacer memoria de esas cosas que nos están pasando y simplemente las pasamos por alto o las vivimos. Creo que pues no las observamos con tanta atención o no les vemos como la moraleja o no nos detenemos ni siquiera a pensar por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando o qué nos hacen sentir o ese tipo de cosas. Pero en mi caso, por ejemplo, fue una bendición empezar a hacer todo el tema del correo diario porque me hizo muy observador de mi vida diaria, ¿no? Al principio por una necesidad muy específica que era, pues necesito temas, ¿no? Para poder escribir un correo todos los días. Pero después fue como, tengo tantas cosas que hablar porque observo tanto mi vida y se me hace tan fácil hacerlo ahora que lo del correo diario ya no es un problema porque tengo tantas historias y tengo una lista gigante de cosas que podría platicar el día que me quede sin temas y ahora pues la capacidad de observación pues ya se volvió como un hábito, ¿no? Al final creo que lo cotidiano también vende
porque pues es lo más universal que tenemos, ¿no? O sea, todos tenemos una cotidianidad, todos entendemos lo que se siente un lunes sin ganas, cómo se siente servirte una taza de café, una conversación con alguien que te escucha, cómo se siente el desamor, el amor, cómo se sienten esos primeros momentos en una relación, cómo se siente perder una mascota, cómo se siente salir a la calle al tráfico y que te pite una señora, no sé, o sea, todos sabemos así como que cómo se sienten esas cosas, y si logramos ver esas cosas y platicarlas desde el punto de vista propio, creo que son muy interesantes, ¿no? Hacemos algo tan simple con nuestra historia diaria que se vuelve parte del valor que entregamos, ¿no? Creo que esa es parte como de lo que me gusta transmitir, que se puede hacer con las marcas, y es algo muy importante, ¿no? Y muchas veces pensamos como de que, oye, o se dice mucho, ¿no? Como este tema de que es que las marcas tienen que ser auténticas, y las marcas personales que tienes que ser auténtico. ¿Y qué chingados es la autenticidad, no? Es como algo muy difícil de explicar, pero al mismo tiempo creo que sí tiene, o sea, formas de verse la autenticidad. Y una de ellas es, pues no pretender ser o vivir una vida que no vives, y simplemente expresarte desde lo que verdaderamente vives, y lo que vives pues es tu cotidianidad, y desde tu cotidianidad puedes platicar grandes historias, ¿no? Así que antes pues de buscar una gran historia, pues busca la tuya. O sea, en tu historia hay muchas cosas, en lo que te pasa todos los días hay grandes cosas. Observa, escribe, cuenta lo que te pasa con honestidad, y vas a ver que ahí, entre lo cotidiano, pues está uno de los lenguajes más poderosos que vas a tener para vender y para comunicarte y para conectar, ¿no? Recuerda que la gente pues no compra productos, compra reflejos de su propia vida, contados desde, pues ahora sí que desde tu propio reflejo, ¿no? Y bueno, con esto cierro esta reflexión del día de hoy. No sin antes recordarte, aunque ya te platiqué un poquito, ¿no?, de lo de la newsletter, pues que tengo esta newsletter que escribo todos los días. La encuentras en toropatrón.com. La verdad lo disfruto mucho hacer. Hay mucha gente ahí suscrita, que me escribe, que me responde. No sabes cómo. Una de las cosas que más me da gusto en la vida es cuando alguien me contesta una newsletter y me platica lo que le detonó, lo que le hizo sentir, todo este tipo de cosas. La verdad me da mucha satisfacción. Y pues además tengo una membresía, ¿no? Una membresía que se llama Malas Palabras, en donde enseño a eliminar las malas palabras de la comunicación para sustituirlas por mensajes persuasivos, por storytelling, por copywriting de alto nivel. Ese lo puedes encontrar en malaspalabras.toropatrón.com. Lo hago a través de retos, a través de clases maestras. Es una membresía que se paga mensualmente, y bueno, pues ahí puedes leer toda la carta de ventas. Todo esto lo dejo, y estos links los dejo en la descripción del episodio, en la plataforma en la que estés, lo vas a encontrar. Muchas gracias por escucharme. Si te gusta este episodio, por favor, déjame un comentario, compártelo, suscríbete, te lo voy a agradecer muchísimo, y muchas gracias por todo. Chao.